En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el tiempo parecía ir más lento que en cualquier otro lugar, vivía don Alejandro, un hombre mayor que a simple vista no destacaba entre los demás. Su sombrero de paja siempre lo acompañaba, y sus botas, aunque viejas, eran tan confiables como el paso del tiempo. La gente del pueblo solía ver en él una figura tranquila, de andar lento, pero con una sabiduría profunda que se sentía en sus palabras pausadas. Un día, don Alejandro convocó a los vecinos para reunirse en la plaza del pueblo. La noticia que tenía para dar causó un revuelo inmediato. Con voz temblorosa pero firme, anunció que había tomado una decisión inesperada. Iba a comprar una flota de camiones. La reacción no se hizo esperar. Algunos se miraron entre sí, mientras otros, con risas nerviosas, comenzaron a murmurar: ¿qué podía querer un hombre tan mayor y humilde con algo tan extravagante como una flota de camiones? Las especulaciones empezaron a volar, pero lo que nadie sabía era que este acto aparentemente inusual tenía un propósito mucho más grande. En la tienda local, Marta y Tomás comentaban entre sí, riendo con incredulidad: ¿has oído lo de don Alejandro? Swing, dijo Marta, compra camiones y ni siquiera puede mantener su granja. Tomás se limitaba a reírse entre dientes, casi disfrutando del desconcierto que había sembrado el anciano. Sin embargo, don Alejandro, lejos de desanimarse, mantenía en su rostro una leve sonrisa. Había algo en su mirada que sugería que había más detrás de esa simple declaración, como si estuviera moviendo piezas en un juego de ajedrez invisible, haciendo que todo el mundo se preguntara qué estaba tramando. Durante las noches, don Alejandro no dejaba de mirar las estrellas desde el porche de su casa. Susurraba palabras al viento, como si hablara con un viejo amigo que lo entendiera mejor que nadie. Tarde o temprano lo entenderán, decía mientras observaba el cielo, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar su propósito. Finalmente llegó el día en que don Alejandro se dirigió a la concesionaria de camiones. Su andar era el mismo, tranquilo, sin prisa. Los vendedores, vestidos con trajes impecables, lo miraron de reojo, sin saber muy bien qué esperar. Cuando uno de ellos murmuró algo sarcástico a su compañero, don Alejandro lo escuchó pero no reaccionó. Con calma, se acercó al mostrador y, en su tono grave y pausado, dijo: «Vengo a comprar una flota de camiones». El silencio se apoderó del lugar, seguido rápidamente por las carcajadas de los empleados. Uno de ellos, con tono burlón, le preguntó: «¿Cuántos camiones necesita, señor? ¿1, 2, 10? Don Alejandro no alteró su postura. Con una mirada tranquila, respondió: 10, nuevos y bien equipados». Las risas aumentaron, pero don Alejandro las dejó ir, sin alterarse, como si nada de eso le afectara. Cuando le preguntaron cómo pensaba pagar, sacó de su bolsillo un cheque arrugado, con una cantidad suficiente para cubrir toda la compra. La atmósfera cambió al instante. Los vendedores, ahora desconcertados, se miraron entre sí, incapaces de comprender cómo un hombre tan sencillo podría tener una suma tan considerable. «Esto es real», murmuró uno de ellos. Sin embargo, don Alejandro no dijo ni una palabra. Solo asintió, como si su acto hablara por sí mismo. Los que lo habían ridiculizado minutos antes ahora parecían pequeños frente a la grandeza de su gesto. Aunque todos querían saber más, ninguno se atrevió a preguntar directamente. Finalmente, un joven vendedor, sin los prejuicios de los demás, se acercó y preguntó: «Perdón, señor, ¿para qué necesita tantos camiones? Si no es mucha indiscreción». Don Alejandro, con una mirada serena, respondió: «Cuando sea el momento, lo entenderás». Esas palabras, tan simples y profundas, resonaron en el aire, como si tuvieran un peso que nadie esperaba. Nadie más se atrevió a preguntar, pero todos se quedaron con la sensación de que algo mucho más grande que una simple compra estaba en juego. El silencio se extendió por unos minutos, mientras el contrato se firmaba y los empleados se preparaban para entregar las llaves de los camiones.
Los ojos de los vendedores ya no reflejaban desdén ni incredulidad, sino confusión y un leve sentimiento de respeto, aunque ninguno de ellos sabía exactamente por qué. Don Alejandro, con su calma inquebrantable, observaba la escena como si estuviera esperando algo. Nadie podía comprender por completo lo que estaba sucediendo, pero algo en su presencia les decía que lo que estaban presenciando era algo más importante que cualquier venta o transacción. Cuando finalmente se firmaron todos los documentos y don Alejandro recibió las llaves de los camiones, se detuvo un momento en la puerta de la concesionaria. Los empleados, desde adentro, lo miraban expectantes, como si se tratara de un hombre que había dejado una huella que ellos no podían entender. Fue entonces cuando uno de ellos, incapaz de contener su curiosidad, salió apresuradamente detrás de él y le preguntó con la voz temblorosa: «Señor, por favor, necesitamos saber por qué ha comprado todos estos camiones. ¿Qué va a hacer con ellos?». Don Alejandro, por primera vez en todo el día, detuvo su paso. Se giró lentamente, su mirada serena se posó sobre el joven vendedor y sus palabras fueron como un susurro que dejó una marca profunda en todos los presentes. Hace muchos años, cuando mi hijo era joven, trabajaba en el transporte de productos para las familias del pueblo. Una noche, mientras cruzaba esas carreteras llenas de baches y peligros, su camión volcó. No sobrevivió. La voz de don Alejandro se quebró por un instante, pero continuó con una fuerza que parecía provenir de algo más grande que él mismo. Prometí entonces que ningún padre de mi pueblo volvería a llorar la pérdida de un hijo por esas mismas razones. Estos camiones no son para mí, son para ellos, son para mi gente, para asegurar que nadie más pierda lo que yo perdí. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie, ni siquiera aquellos que antes se habían burlado de él, se atrevió a hablar. Las palabras de don Alejandro, llenas de dolor y sacrificio, tocaban algo profundo en el corazón de todos los que lo escuchaban. En ese momento, el pequeño pueblo entero comprendió que no se trataba de una compra, ni de camiones, ni siquiera de un viejo excéntrico cumpliendo una fantasía. Se trataba de un padre que hacía todo lo posible para evitar que otros sufrieran lo que él había sufrido. Los empleados de la concesionaria, con los rostros humedecidos, se quedaron allí, mirando a don Alejandro mientras él se alejaba con los camiones. No había necesidad de más palabras. La lección había sido clara. El amor y el sacrificio pueden transformar incluso el dolor más profundo en algo que beneficia a los demás. El pueblo comenzó a hablar del acto de don Alejandro. La noticia se esparció como pólvora. Desde la panadería hasta el mercado, la gente murmuraba sobre la generosidad de aquel hombre que había decidido hacer algo increíble por la comunidad. ¿Has oído lo que hizo don Alejandro?, decía doña Elena, la costurera, mientras atendía a una clienta. Nunca imaginé que un hombre como él tuviera un corazón tan grande, decía otro vecino en la plaza, con lágrimas en los ojos. Nadie había pedido esa ayuda, pero todos comprendían que lo que estaba haciendo don Alejandro iba mucho más allá de un simple gesto. Era un símbolo de esperanza para todos. Don Alejandro, sin embargo, no buscaba ser el centro de atención. Prefería permanecer en su humilde granja, observando desde lejos cómo su promesa comenzaba a materializarse. Cada día los camiones llegaban al pueblo. El primero era de un verde vibrante y tenía un letrero que decía: «Por el futuro de nuestra gente». Los agricultores, que antes luchaban por llevar sus productos a la ciudad, ahora veían en esos camiones una oportunidad que nunca imaginaron. Las familias que vivían en los rincones más apartados del pueblo ya no se sentían tan aisladas. El transporte ya no era una barrera. Las reacciones fueron de asombro y gratitud. Doña Elena, que había perdido a su esposo en un accidente de tráfico, abrazó a don Alejandro con lágrimas en los ojos y le susurró: «Gracias por no olvidarnos, gracias por hacer que nuestra gente tenga esperanza». El pueblo entero se unió para celebrar la llegada de los camiones, pero don Alejandro, fiel a su naturaleza,
seguía siendo un hombre sencillo que no buscaba el reconocimiento. Mientras tanto, los jóvenes del pueblo, que en su mayoría solo veían a don Alejandro como un anciano sabio, comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era solo un hombre mayor con una vida tranquila. Ahora lo veían como un ejemplo a seguir. Un hombre que había tenido todo en su contra y, sin embargo, con recursos limitados y una voluntad inquebrantable, había logrado transformar el destino de todos. Los camiones no solo representaban progreso, representaban una lección de vida sobre la compasión, el sacrificio y el poder de transformar el dolor en algo positivo. Con el paso de los meses, la flota de camiones adquirida por don Alejandro transformó la vida del pueblo. Los agricultores, que antes veían sus cosechas desperdiciadas por la falta de transporte, ahora podían llevar sus productos a mercados lejanos. Las familias que vivían en los rincones más apartados del pueblo ya no se sentían tan aisladas. El transporte ya no era una barrera. Las reacciones fueron de asombro y gratitud. Doña Elena, que había perdido a su esposo en un accidente de tráfico, abrazó a don Alejandro con lágrimas en los ojos y le susurró: «Gracias por no olvidarnos, gracias por hacer que nuestra gente tenga esperanza». El pueblo entero se unió para celebrar la llegada de los camiones, pero don Alejandro, fiel a su naturaleza, seguía siendo un hombre sencillo que no buscaba el reconocimiento. Mientras tanto, los jóvenes del pueblo, que en su mayoría solo veían a don Alejandro como un anciano sabio, comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era solo un hombre mayor con una vida tranquila. Ahora lo veían como un ejemplo a seguir, un hombre que había tenido todo en su contra y, sin embargo, con recursos limitados y una voluntad inquebrantable, había logrado transformar el destino de todos. Los camiones no solo representaban progreso, representaban una lección de vida sobre la compasión, el sacrificio y el poder de transformar el dolor en algo positivo. Un día, durante una reunión comunitaria, un joven le preguntó: «Don Alejandro, ¿cómo encontró la fuerza para hacer todo esto?». Él respondió con una sonrisa: «La fuerza no viene de no sentir dolor, viene de decidir qué hacer con él». Sus palabras quedaron grabadas en los corazones de todos los presentes. Cuando don Alejandro partió de este mundo, lo hizo en paz, rodeado de las mismas personas que una vez dudaron de él. Su funeral fue una celebración de vida, una muestra de gratitud por un hombre que había dado todo sin esperar nada a cambio. Su legado trascendió su vida, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones futuras. En la plaza principal del pueblo erigieron una placa que decía: «Don Alejandro, quien transformó su dolor en esperanza». Y aunque su voz ya no se escuchaba, su historia seguía viva, recordándole a todos que incluso en la adversidad más grande existe la posibilidad de dejar un impacto que perdure más allá del tiempo. Con el tiempo, los camiones adquiridos por don Alejandro se convirtieron en un símbolo de esperanza para el pueblo. Los agricultores, que antes veían sus cosechas arruinadas por la falta de transporte, ahora podían llevar sus productos a mercados lejanos. Las familias que vivían en las partes más alejadas del pueblo ya no se sentían tan desconectadas del mundo exterior. El transporte dejó de ser una barrera, y todo gracias a la generosidad de un hombre que había pasado por tanto dolor. Los habitantes del pueblo no tardaron en expresar su gratitud. Doña Elena, una mujer mayor que había perdido a su esposo en un accidente de tráfico similar al de su hijo, abrazó a don Alejandro con lágrimas en los ojos. «Gracias por darnos esperanza», le dijo. «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera llevarnos a un futuro mejor». Con esas palabras, don Alejandro entendió que su sacrificio había tocado el corazón de toda la comunidad. El pueblo, que antes lo veía como un anciano tranquilo y solitario, ahora lo miraba con nuevos ojos. Los jóvenes, que a menudo pensaban que los mayores solo vivían del pasado, comenzaron a ver en don Alejandro a un hombre con una visión clara y un propósito más grande que el suyo.
A pesar de las dificultades, había logrado transformar su dolor en algo que beneficiaba a los demás. Los camiones se convirtieron en mucho más que simples vehículos de transporte. Eran un recordatorio constante de que incluso en medio del sufrimiento se puede encontrar un camino hacia la sanación y el cambio. En una reunión comunitaria, un joven del pueblo le preguntó: «Don Alejandro, ¿cómo encontraste la fuerza para hacer todo esto?». La respuesta de don Alejandro fue breve pero profunda. La fuerza no proviene de evitar el dolor, sino de saber qué hacer con él. Esas palabras dejaron una huella en el corazón de todos los presentes, recordándoles que el sufrimiento no tiene por qué ser un fin, sino un motor para el cambio. Cuando don Alejandro falleció, lo hizo en paz, rodeado de aquellos que lo habían visto como un sabio, pero que ahora lo consideraban un héroe. Su funeral no fue un lamento por su partida, sino una celebración de su vida y de lo que había dejado atrás. En la plaza principal del pueblo erigieron una placa en su honor que decía: «Don Alejandro, quien transformó su dolor en esperanza». Aunque su voz ya no se escuchaba, su historia seguía viva. Aquel hombre que había dado todo por los demás dejó un legado que perduraría mucho más allá de su vida. La historia de don Alejandro continuó siendo contada de generación en generación. Su vida fue una lección de sacrificio, de ver más allá de las dificultades, de aprender a transformar el dolor en algo positivo. El legado de aquel hombre humilde dejó una huella imborrable, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que, como él, alguna vez enfrentaron grandes tragedias. Poco después de su partida, el pueblo decidió honrar a don Alejandro de una manera que él jamás habría esperado, pero que sin duda hubiera apreciado profundamente. En la plaza principal, donde tantos habían sido testigos de su quietud y calma, se erigió una estatua en su honor. No era una estatua de un hombre fuerte y grandioso, sino una figura sencilla, de pie, con su sombrero de paja y botas gastadas. La expresión en su rostro reflejaba paz, pero también un profundo sentido de propósito, como si hubiera comprendido que las grandes transformaciones nacen de los actos más humildes. La flota de camiones que había comprado, lejos de ser solo un medio de transporte, se convirtió en el alma del pueblo. A través de esos vehículos, los campesinos pudieron llevar sus productos a la ciudad. Los niños fueron transportados a escuelas más alejadas y las familias que vivían en las zonas más remotas ahora podían acceder a servicios básicos que antes les eran inaccesibles. Cada vez que un camión de don Alejandro pasaba por las calles del pueblo, la gente sonreía, no solo por la comodidad que brindaban, sino por lo que representaban, una promesa cumplida. Los jóvenes del pueblo, ahora inspirados por la historia de don Alejandro, comenzaron a seguir su ejemplo. Decidieron, como él, trabajar por el bienestar de los demás, aprender a tomar decisiones con el corazón y nunca rendirse ante la adversidad. Se organizaron para cuidar el patrimonio que don Alejandro había dejado, asegurándose de que la flota de camiones fuera mantenida en buen estado y de que su legado no se olvidara. Un día, muchos años después, el joven que había preguntado a don Alejandro sobre su fuerza, ahora ya adulto, se encontraba en la plaza mirando la estatua del anciano. Con una sonrisa, recordó las palabras que él le había dicho. La fuerza no proviene de no sentir dolor, sino de decidir qué hacer con él. El hombre sabía en lo más profundo de su ser que aquellas palabras habían cambiado su vida y ahora veía a su alrededor a un pueblo próspero, unido por la visión de un solo hombre. Así, la historia de don Alejandro nunca desapareció, porque no solo cambió la vida del pueblo, sino que enseñó que, aunque el dolor es inevitable, la forma en que lo enfrentamos tiene el poder de transformar nuestras vidas y las de los demás. Su sacrificio no fue en vano. La vida de todos los habitantes del pueblo había mejorado gracias a su valentía y su amor por su gente.
En el corazón de aquellos que lo conocieron, don Alejandro vivió eternamente, recordándoles que a veces los actos